Buenos días, chicos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? El día de hoy haremos el ejemplo 2 del ejercicio número 51 de división sintética. ¿Me autorizan grabar el siguiente video, por favor, para futuras generaciones y para que lo tomen como ejemplo para su tarea? Sí, Sí, sí. 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 Comenzamos. sí. Gracias por autorizar. Gracias. Ok. Muy bien, iniciamos con toda la actitud nuestras clases para este tercer parcial, huerquillos. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Vamos a ver, huerquillos. Vamos a hacer nuestro ejemplo número 2 del ejercicio 51. Fíjense bien, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, en primera, hay que checar que nuestro polinomio debe estar organizado desde la letra que tenga el exponente más grande al más pequeño. Eso es lo importante, en primera. Segundo, ¿qué otra cosa debo de tener en cuenta? Fíjate bien. En este caso, tengo una x cúbica, tengo una x cuadrada, tengo x a la 1 y aquí es donde desaparece la x. Entonces me doy cuenta que mi polinomio está completo. X a la 3, x a la 2, x a la 1 y desaparece la x. Si yo no tuviera algún elemento como por ejemplo aquí, la x cuadrada no estuviera presente y así estuviese mi polinomio, voy a generar mi espacio de la x cuadrada colocándole un 0. Eso es algo importante que nunca se me debe de olvidar. Bueno, una vez que yo ya tengo identificado que mi polinomio está completo, el paso número 2 sería buscar los divisores del término independiente primero y después los divisores de mi coeficiente. En este caso es el término que tenga la letra con el exponente más grande. Bueno, huerquillos, entonces sería buscar divisores de, en este caso vendría siendo el 10. Serían divisores del 10. Vamos a ver. Divisores del 10 y recuerda que deben ser en positivos y en negativos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál sería el primer divisor? 1, Correcto. El 1. Y el más menos. ¿Cuál más? 2. el 2, 2, El más menos. ¿Cuál más? 5, 5. 5, El 5. El más menos. ¿Cuál más? 10. el 10, 10, el 10, El 10. Muy bien. ¿Cuál más? Ya no hay más, ¿verdad? nada más. ¿Cómo? Que ninguno más. Ok. Y luego sería divisores de 6. ¿Cuáles serían? 6. El 1 primero. 2, El 1 del más chico al más grande. Primero sería el 1 y luego y luego el 3, El 2, 2 y luego el 2, Y 3. 3, 6. 6. Ok. Esos serían los divisores. Bueno, huerquillos, ahora voy a dividir los divisores del 10 entre los divisores del 6 para poder calcular los posibles factores de mi polinomio, ¿sí? Entonces, serían factores del polinomio. De hecho, son posibles factores del polinomio. Y es una división del 10 con el 6. ¿Cómo sería esto? 1 entre 1. 1. Aquí la idea, chavillos y chavillas, es que voy a hacer la división de cada término y son los factores que voy a formar. Entonces, en este caso me quedaría 1 entre 2. Un medio, ¿están de acuerdo? 1 entre 3.
1 entre 6. ¿Están de acuerdo con esto, chavillas y chavillos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien, muchas gracias. Seguimos, chavillas y chavillos. Ahora con el número 2. Voy a dividir este 2 con todos estos. ¿Cómo me quedaría? 2 entre 1. 2 entre 2. 1. Y ya está escrito aquí. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. gracias. 2 entre 3. 2 entre 6. El 2 entre 6, si tú te fijas, es una fracción que todavía puedo simplificar. 2 entre 6. Al final de cuentas sería mitad y mitad, sería un tercio, y este un tercio ya está representado aquí. Por eso este ya no lo escribo. 5. 5 entre 1. 5 entre 2. 5 entre 3. 5 entre 6. Ya terminamos con el 5. Ahora sería el 10. 10 entre 1. 10 entre 2 sería un 5, pero el 5 ya está representado aquí. 10 entre 3. 10 entre 6. Como tengo un 10 y tengo un 6 que puedo todavía simplificar, la mitad y la mitad serían 5 tercios. Y el 5 tercios ya está representado aquí. Por lo tanto, esto ya no lo escribo. Estos son todos los posibles factores que podemos tener en nuestra división sintética. ¿Qué voy a hacer nada más aquí? Lo que voy a hacer es que voy a organizar primero y voy a colocar todos los números enteros, positivos y negativos, y después las fracciones. Es decir, por ejemplo aquí, este 2 que es un entero, lo paso al principio. Y luego tenemos el 5. Tenemos el 10. Es decir, solamente colocamos primero los números enteros y después todas las posibles fracciones que podamos trabajar. ¿Qué es lo importante aquí? Estos factores posibles son los que van a hacer que mi residuo de la división sintética sea 0. Eso es lo posible. Pero para ello, pues hay que empezar a realizar este proceso de la división. Primero vamos a trabajar con los enteros, huerquillos, y después trabajaríamos con las fracciones, porque pues obviamente en la parte entera pues sería la parte más sencilla. Y pues bueno, esto es a prueba y error. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a seleccionar en este caso mi coeficiente 6, que es el que voy a ir colocando aquí en mi división sintética. Y luego aquí pues sería un 1, que obviamente también es positivo. Y luego sería el menos 31. Y por último el más 10. Aquí estaría 6 más 1 menos 31 y 10. ¿Y qué factor voy a colocar aquí afuera? Pues empezamos con el 1, chavillas y chavillos. En este caso, comenzamos con el 1 positivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el primer factor o coeficiente que acompaña a mi letra que tiene el exponente más grande es el que paso directo. En este caso, este 6 pasa directo. Y empezamos la multiplicación. 6 por 1.
6. 6. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Y sería 6 positivo. Después, más 1 más 6, 7. 7 positivo. Y luego sería más por más da más. 7 por 1, 7. correcto. Menos 31 más 7, ¿qué sería? Más menos 38. Ok, nomás que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, como son signos diferentes, acuérdense que se restan. A 31 le quito 7. Menos 24. Menos 24. Menos 24. Ok, gracias. Menos por más, menos. 24 por 1, 24. Y aquí me doy cuenta que si yo sumo el 10 con el menos 24, me queda un menos 14. Entonces, se fijan, no es un 0. Como aquí no me da 0, entonces el 1 no funciona. ¿Qué pasa si lo hacemos entonces ahora en negativo? Hay que cambiarlo. ¿Estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, profe. Sí, profe. Y pues a prueba y error, pues ahora el 1 no funciona, vamos a ponerme en menos 1. Más por menos, menos 6 por 1, 6. Más 1 menos 6, Menos 5. gracias. Menos por menos, Más 5 por 1. 5. Menos 31 más 5, chavillos y chavillas. Menos 26. Menos por menos, 26 por 1. Me doy cuenta que el 10 más 36, perdón, 10 más 26 me genera el 36 positivo. No es un residuo de 0. Chavillos, el 1 queda descartado. Empezamos con el 2 y pues obviamente sería con el 2 positivo. Y volvemos a hacer todo el proceso. Recuerda que el coeficiente que acompaña a la letra más, que tiene el exponente más grande, siempre pasa directo, que es en este caso el 6. Y empezamos una vez más. Más por más, más. 6 por 2, 12. Más 1 más 12, 13. correcto. Más por más, 13 por 2, 26. muy bien. Chavillos, menos 31 más 26, Menos 5. Menos 5. correcto. Menos 5. Menos por más, Menos 5 por 2, 10. 10. más 10 menos 10, ya me generó mi 0. Por lo tanto, huarquillos, el primer factor, que en este caso viene siendo el 2, lo vamos a representar en un paréntesis. ¿Cómo lo representaríamos en un paréntesis? X menos 2. Correcto, muy bien. Esa es la manera en la que tendríamos que representarlo. ¿Estamos de acuerdo con esto, huarquillas y huarquillos? Sí. Sí, profe. Bueno, ese fue nuestro primer factor, muchachos. Cuando ya funciona un factor, ese factor es el que vamos a seguir trabajando. Si me vuelve a funcionar, perfecto. Ese es otro factor que vamos a utilizar. Pero si no me funciona, hay que seguir con los demás números. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjate bien. Estos coeficientes que tenemos aquí van a formar mi nuevo polinomio. Es decir, el polinomio que yo tenía originalmente estaba al cubo, huerquillos. Ahí le va. Como estaba el cubo, ahora de 3 va a pasar a ser a la 2. De 2 va a pasar ahora a la 1. Y aquí pues ya va a desaparecer la X. Entonces fíjate bien, ¿qué coeficientes voy a colocar? El 6 que acompaña la X cuadrada, el 13
En este caso va a acompañar a la X. Ese es el otro factor. Y por último, el menos 5, que es el término independiente, es el que va a aparecer aquí como mi último término de mi polinomio nuevo. Borquillos, fíjate bien. Cuando yo tenga en este caso algo como esto, en donde tenemos un polinomio de x a la 3, siempre se reduce de grado. Si hubiera sido x a la 4, pasaría como x cúbica, o x a la 5 pasaría x a la 4. Y la idea es, los factores que yo tengo aquí, es decir, los coeficientes que yo tengo aquí, son los números que van a acompañar a mis nuevas letras en mi polinomio. Y si te fijas, pues ya tengo una x cuadrada, huerquillos, aquí tengo un x a la 1, y este sería mi nuevo polinomio. Bueno, ¿qué es lo importante? Si mi polinomio ya se redujo y de 3 pasó a 2, si te fijas, ya este tipo de polinomios, huerquillos, pues ya lo podemos resolver evitando división sintética, ¿sí? Es decir, si tú ya lo puedes resolver más fácil, hay que hacerlo. Si no, y si tienes que seguir haciendo división sintética, pues hay que seguirla probando. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillas y chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Excelente. Bueno, si tú te fijas, este polinomio, que ya es realmente un trinomio de una x cuadrada, un x a la 1, que es x, y un 5, pues es una forma fácil de resolver por los métodos que ya hemos visto. Es decir, ¿qué método puedo utilizar? Puedo usar un producto cruzado, puedo utilizar completando un trinomio cuadrado perfecto, puedo utilizar una suma-resta, etcétera. Chavillos, ¿cómo quieren factorizar este polinomio? Ustedes me dicen, ¿cómo lo factorizamos? Con una resta. ¿Con una suma-resta? Sí. Ok, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos esta suma-resta? A ver, ¿qué hacemos? Adelante, adelante. ¿Cómo haríamos esto? Mi recomendación sería hacer, por ejemplo, unos productos cruzados, ¿no? Dos factores que multiplicados me den 6x cuadrada, ¿cuál sería? 2x por 3x. Por ejemplo, así es. Dos números que multiplicados nos den un 5, pero que a su vez la suma-resta me dé el 13x. ¿Qué sería? ¿5 por una 5 le suena? 5 Sí. por una 5 sería este. Ahora, recuerda que los productos cruzados se multiplican extremos por extremos y medios por medios. ¿Cómo sería esto? Te lo voy a poner aquí abajito. 2x por 1. 2x. Ok, déjate lo pongo aquí abajito. Acuérdate que se multiplica extremo por extremo. Por eso sería 2x por 1, 2x. Medio por medio. 5 por 3, 15x. 15x. Y si te fijas, la idea es que la suma-resta de estos dos términos que acabo de calcular me den el término del medio. ¿Cómo lo hago para que me dé 13x? Menos Correcto. 2x. Menos 2 es Ponemos un menos 2 y este en positivo, ¿verdad? Menos 2x más 15x me va a generar este 13x. Por lo tanto, la multiplicación para que me diera el 15 debe ser positivo. Entonces, mira aquí, más 5
con el más 3. Más por más da más, me quedaría el 15x. Y este 2x por 1, huerquillos, le colocamos el menos para que me dé el menos 2x. Y comprobamos ya por último, para que me dé este menos 5, sería más 5 por menos 1, menos 5. ¿Sí están de acuerdo con esto, chavillas y chavillos? Sí, profe. Ok, Profe. muy bien, perfecto. De aquí me doy cuenta entonces que los factores para este polinomio serían este x menos 2 que encontramos con nuestra división sintética y estos dos términos que encontramos en este caso con los productos cruzados. Chavillas, chavillos, ese sería el resultado para este ejemplo número 2. Huerquillos, huerquillas, ¿sí queda claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por participar en el presente video. Muy amables.